¿Qué tal? Me da mucho gusto saludarles. Ya tenía días que pues por razones de chamba, de trabajo, no había realizado ninguna grabación. En esta ocasión me ayuda mi nieto Gustavo. Quiero comentar y leer dos, tres temas. Uno de ellos es lo que siempre he yo dicho aquí, no es nada novedoso. Es una pequeña minoría la que tiene el control económico y político de este país. El 1% es el que tiene el control político y económico sobre este país. Y ahorita voy a dar datos para que usted tenga pues una mayor información. Ese es un tema. El otro tema, caray, a mí como abogado me avergüenza. Yo en este momento pienso en el Congreso Constituyente de 1916, 1917, como resultado de la lucha revolucionaria, del pensamiento de Carranza en el Plan de Guadalupe de 1914, de los hermanos Flores Magón, para que de un plumazo y casi casi escondidas Peña Nieto impulse iniciativas por conducta de diputados, claro, que estos desvergonzados diputados y senadores aprueban como es todo el poder que le están dando a los militares. No concibo yo eso, que en un país que ha la huelga de Cananea, Río Blanco, tantas cosas que nos enseñan en la escuela, y resulta que en un instante todo eso se echa abajo por el temor de un presidente a la protesta social. ¿Qué le parecería que usted estuviera tranquilamente en la sala de su casa o en su comedor modesto, porque a los que joden a los pobres, y de repente un piquete de soldados armados a patadas se introdujera al recinto en el que usted habita, humilde, al comedor, a la sala, a la recámara, a catear su casa? Pues esto es absurdo. Esto es un contrasentido de la lucha de los revolucionarios, de la lucha de aquellos que formaron el famoso Ateneo de la Juventud con un pensamiento antipositivista, que era lo que caracterizaba el positivismo al gobierno de Porfirio Díaz. Yo no le llamo solamente un retroceso, un estancamiento. Esto es, pues yo no sé si se esté preparando casi casi un golpe de Estado o qué es lo que quiere hacer Peña Nieto. Desde luego que él debe de ser con miedo, con temor, y entre más ignorante sea un presidente, más inculto, menos seguro de sí mismo y que sabe que no tiene el apoyo social, que hay un repudio generalizado a él, hasta de esferas económicas, claro que en un momento dado hará uso de la fuerza pública para reprimir cualquier brote de inconformidad, máxime que se acercan procesos electorales. Y a eso agréguele las modificaciones que hizo el artículo 29 constitucional. Pero vamos con lo primero. Dice, mire, no se acumulan recursos en pocas manos por las concesiones y contratos. No nomás por eso, sino por el saqueo indiscriminado que hacen políticos y funcionarios de todos los niveles, de todos los gobiernos. Federal, fundamentalmente, porque son los que pueden hacerse de más dinero, pero también los presidentes municipales también lo hacen. Fíjese usted lo que escribe este analista que se llama José Blanco. No leo todo su trabajo porque es extenso, pero destaco lo más importante. Dice, nunca ha estado más claro que, como en tantos otros países, pues sí, pero a mí me interesa México, no otros países. México está sometido al poder económico del 1%. La política no manda,
el Estado tampoco ejecuta lo que es propio para la protección de los inmensos capitales que están en el tramo más alto del 10º décil de ingreso. El décil es un término que se utiliza en estadísticas. Dice, Gerardo Esquivel escribió, mientras la riqueza de los 4 millonarios más ricos de México, representa ya 9% del Producto Interno Bruto mexicano, más de la mitad de los mexicanos, o sea, el 54.4% de la población, permanece en pobreza. ¿Quiénes son estos 4? Pues empecemos con Carlos Slim. Carlos Slim, ¿con qué se ha hecho millonario? Pues con las relaciones que tuvo con Carlos Salinas de Gortari, que le concesionó frecuencias para lo de Teléfonos de México. Germán Larrea, también. Alberto Balleres, que su riqueza proviene de concesiones de la riqueza del subsuelo mexicano. Y Ricardo Salinas también, Salinas Pliego, pues gente que explota frecuencias de la radio, de la televisión. Los hombres más ricos de México, estos y unos pocos más que le siguen, son quienes mandan en México en lo fundamental, no el poder del Estado. Las luchas que vemos en el escenario de la política, escenario en el sentido más recto de la palabra, pelean para servir a sus intereses, pero todos están sometidos a las reglas neoliberales que al mismo tiempo favorecen a los poderosos nombrados y desfavorecen al resto de los mexicanos. Pues esto lo hemos comentado aquí, yo he comentado esto en diversas ocasiones, de las injusticias económicas y sociales que hay en nuestro país, que son unos cuantos los que acumulan, y no quiero hablar de los porcentajes del Producto Interno Bruto, los que acumulan las grandes fortunas de este país, en complicidad con quienes, pues yo lo pongo entre comillas, gobiernan. Por eso los conceptos de la palabra Estado y todo lo que representa han cambiado. ¿Quiénes tienen el poder en México? Pues estos pequeños grupos, las empresas transnacionales y otros son los que ejecutan los mandatos de aquellos, un presidente débil, desorientado, ignorante, inculto, un ejército, una policía al servicio de esos intereses del capitalismo salvaje. Ahí me quedo. Voy con otra cosa que pues para mí es muy preocupante. Esto lo escribe Bernardo Batis. Desde luego, dice, después de leer la noticia en la jornada del jueves pasado, lo primero que hice fue sacar mi Constitución, la edición más reciente que tengo de enero de este año, la consulté apresuradamente y respiré hondo. Sí, por fortuna, ahí está todavía íntegro el artículo 13, intacto, sin cambios, redactados con la prosa directa y sin subterfugios de nuestros constituyentes de hace un siglo. Yo creo que Bernardo Batis se fue muy suavecito. Dice, tranquiliza, pues a usted lo tranquilizará, don Bernardo, pero no a mí. Tranquiliza leer los párrafos esenciales, de esto lo dice la Constitución. Nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales. Ninguna persona o corporación puede tener fuero. Subsiste el fuero de guerra para delitos y faltas contra la disciplina militar, pero, dice él, y aquí viene lo relevante, los tribunales militares en ningún caso y por ningún motivo podrán extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al ejército. También corroboré, dice el señor Batis, con un suspiro de alivio, que el 129 de la misma Carta Magna sigue en vigor y, cosa rara, con su redacción original. En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar. Esto significa que los tribunales militares pueden juzgar a sus pares por faltas que entre ellos se cometan,
pero no están autorizados para involucrar a civiles en sus conflictos disciplinarios. Yo no sé. Entonces, ¿cómo está eso de que en el Senado, con apresuramiento sobre las rodillas, como sucede frecuentemente, se aprobó en comisiones? Así nos lo cuentan los reporteros Andrea Becerril y Víctor Ballenas de La Jornada, una minuta de reformas al Código de Justicia Militar encaminadas a permitir que integrantes del ejército mexicano puedan llevar a cabo cateos en domicilios particulares, citar a civiles a sus tribunales castrenses, intervenir comunicaciones y espiar a ciudadanos. Yo quisiera romper este pedazo de papel, porque esto es lo que hace el presidente con sus secuaces, los diputados y los senadores. Han hecho trizas a la Constitución del 17, han hecho trizas, han arrojado al bote de la basura los artículos fundamentales de nuestra Carta Magna, que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y les vuelvo a repetir, en las clases que tengo la dicha de impartir en la División de Estudios de Posgrado de la Universidad Michoacana, esto se los tengo que comentar a los alumnos. No nomás los puedo llevar al método histórico de la filosofía, sí hay que hablar de Hegel, de Kelsen, de Radbruch, de Stamler, de todos estos grandes pensadores, evidentemente de los pitagóricos, de Platón, de Aristóteles, pero hay que hablarles de lo actual, lo que está pasando en México, para que lo razonen, para que lo piensen, para que lo reflexionen y se den cuenta el tipo de régimen al que estamos sometidos y que casi ya llega a los linderos de un régimen al estilo Francisco Franco en España o un régimen al estilo del señor Augusto Pinochet. Esto es grave, gravísimo, pero pues ese es el poder que tienen las clases económicamente poderosas de este país, la debilidad de un presidente, su miedo, su temor a la democracia, y por eso, y no se diga de los diputados, senadores, son una porquería, un asco. Yo no me siento representados bajo ninguna circunstancia, ni por diputados ni por senadores. Desde luego que hay reducidas minorías de senadores y de diputados, muy poquitos, que se oponen a todo esto, pero que consiguen absolutamente nada. Son atropellados, aplastados, diría yo, por una masa de traidores a la patria que disfrutan de ingresos maravillosos como senadores y como diputados. También tengo aquí un artículo de Genaro Villamil que publica el último número de la revista Proceso, que es de los pocos medios, al igual que La Jornada, medios impresos que plantean las cosas con su cruda realidad, que desnudan todas las tracaladas, canalladas, las mentiras de un sistema político que está podrido, de una clase que hiede, que apesta, que huele, ya no sé a qué palabra utilizar. Miren lo que dice Genaro Villamil. Nada más voy a leer 3 párrafos. Dice: las reformas al Código de Justicia Militar y el nuevo Código Militar de Procedimientos Penales prefiguran un sistema dictatorial castrense, violan la Constitución y la soberanía popular, engrandecen a las fuerzas militares y hacen vulnerables incluso los recintos legislativos. Todo esto les dijo en la madrugada del 29 de abril el senador petista Manuel Bartlett a sus pares del PRI y del PAN cuando se disponían a aprobar sin discusión la minuta proveniente de la Cámara de Diputados, pero no lo escucharon y el riesgo está ahí. Claro, la minuta proviene de la Cámara de Diputados, pero esta es cosa de Peña Nieto, que él ejecuta lo que le dicen que debe hacer.
el trabajo de Genaro Villamil dice así: así se empieza, está entre comillas, y termina en dictaduras militares. No se juega con las armas, sentenció desde la tribuna el senador Manuel Barlet Díaz del Partido del Trabajo, cuando argumentó contra las reformas al Código de Justicia Militar y el nuevo Código Militar de Procedimientos Penales que autoriza el cateo domiciliario a particulares, a oficinas de gobierno e incluso a los recintos de la Cámara de Diputados y del Senado, aun cuando la Constitución los define como inviolables. Exsecretario de Gobernación y exgobernador de Puebla, Barlet intentó infructuosamente, junto con el senador Alejandro Encinas, que se aprobara una moción suspensiva a esas reformas aprobadas el 21 de abril en la Cámara de Diputados en medio de un escándalo por la modificación en lo oscurito del dictamen que fue avalado sin modificaciones por el Senado el último día de sesiones del periodo ordinario. La minuta proveniente de la Cámara de Diputados en 7 minutos en la comisión, sin dar la oportunidad de hacer un estudio enorme que requería mínimo semanas porque toca asuntos muy delicados del país, expuso Barlet, y advirtió las facultades que los fiscales militares, las facultades de los fiscales militares son excesivas. El Código Militar de Procedimientos Penales crea un sistema dictatorial. Ese dictamen va más allá de la disciplina militar, viola la Constitución, engrandece a las fuerzas militares y viola la soberanía popular. Se aprobó en 7 minutos. ¿Cuántos años ha durado la lucha del pueblo mexicano para alcanzar siquiera un mínimo de libertad? Y no voy a remontarme a la independencia de México, a las leyes de reforma. Parto del movimiento de 1910, que empezó desde antes, las inconformidades en contra del régimen de Porfirio Díaz. ¿Cuántos años? Del Plan de Guadalupe, ya lo mencioné, de Venustiano Carranza de 1914, el pensamiento de los hermanos Enrique y Ricardo Flores Magón, ya lo dije también, creo, Cananea, Río Blanco, y otras luchas de mexicanos honestos, mexicanos que aman a su patria. ¿Cuántos años se han llevado? ¿Cuánta sangre ha corrido en este país? ¿Cuánta lágrima? ¿Cuánto dolor? ¿Cuántas privaciones? ¿Cuántos sacrificios para que estos infelices en 7 minutos aprueben una minuta para entregar un poder omnímodo al grupo castrense? Esto es aberrante. Casi quisiera yo decir: arriba Victoriano Huerta, arriba Díaz Ordaz, arriba Francisco Franco, arriba Augusto Pinochet y otros golpistas, arriba la Junta Militar de Argentina. A eso vamos, y no vamos, ya estamos pisando esos terrenos altamente peligrosos, que en cualquier momento un presidente que se sienta acorralado por la protesta social, justificada por la pobreza, por la miseria, por las frivolidades de la clase política, se lance a las calles a protestar. ¿Cuál va a ser la reacción? No va a ser la política, van a hablar las armas. Esto es gravísimo. Es muy lamentable que la mayoría del pueblo mexicano no tenga conciencia de esto. Vaya, ni siquiera alumnos de instituciones universitarias de alto nivel. Son poquísimos los profesores que tienen plena conciencia de esta situación y que se la transmiten a sus alumnos que están más entretenidos con la tablet o no sé cómo se llama eso, chateando estupidez y media, que enterarse de todas estas atrocidades que el poder político en México viene llevando a cabo para someternos más de lo que nos tiene sometidos a través del miedo, del terror, de la radio, de la televisión y ahora también de esto.
que acabo de leer. Ojalá usted lo razone. Gracias por estos mensajes. En relación a aquel programa breve que grabé, que dije yo, sigan saqueando al país, al fin que no pasa nada, la señorita Grace dice: Dios, ya no sé qué decir de tantas cosas que suceden, qué pena y tristeza, ya ni vergüenza les da. Enrique Peña Nieto disfrutando de sus viajes, como su mujer disfrutando del dinero que se gasta en lujos, y tantos que están sin alimento. Saludos afectuosos, licenciado Adolfo, al igual que a su querida nieta. Por cierto, yo en el último número de mi revista Claridades, en un estupendo trabajo de un periodista de Proceso, menciono y cito los vestidos lujosísimos que la esposa de Peña Nieto lució en su reciente gira por Europa, cuando aquí la gente anda en muchos lugares del país en harapos, descalza, con hambre, y no solo con un hambre en el estómago, hambre y sed de justicia, como dijera Colosio, que tampoco hubiera podido hacer gran cosa, porque quienes llegan al poder del PRI están sometidos a un sistema y a un sistema de intereses nacionales y transnacionales. Dice Josecito Gender: sí, aquí en México no pasa nada porque la gente no tiene ni qué comer. A seguir, el señor Jesús Martínez dice que no se escucha. Qué bueno que me lo diga, porque yo he estado checando y en mi celular y en mi pantalla, en la página, lo vemos, y sí se escucha. Cheque usted, pero de todos modos, si ustedes que me están viendo ahorita no me escuchan, háganoslo saber, por favor. A seguir robando y no pasa nada, caso Yunes Linares. Francisco Hernández dice: ahora los arrastrados del PRD se alían a otros arrastrados y ladrones y vendepatrias, y luego eligiendo a otro ladrón. Si no me equivoco, Miguel Ángel Yunes era de los protegidos del Bester Gordillo. Pues sí, no está usted equivocado. Este escándalo que le están haciendo a Miguel Ángel Yunes Linares, de los 800 millones de dólares que está invirtiendo en negocios en Estados Unidos junto con su hijo, pues desde cuándo lo sabe la Federación. Pero ahora, como es una amenaza para que llegue al gobierno del estado de Veracruz, pues tratan de desprestigiarlo. Por eso le he dicho, solo se procede en contra de algún político ladrón y sinvergüenza por venganzas políticas o para derrumbar su imagen en procesos electorales. La señorita Grace: licenciado Adolfo, gustosa de escucharle de los sucesos en México tan tristemente deplorables. Josecito también dice: saludos, don Adolfo. Muchas gracias por esto, y eso es todo para no alargarme. Ya no quiero comentar el asunto del grupo interdisciplinario de expertos internacionales, que eso pues es una vergüenza. A mí me da pena, me da tristeza que casi los hayan echado del país, porque estaban haciendo un buen trabajo, pero claro, estaban afectando intereses. Habrá quien no esté de acuerdo conmigo, habrá quienes censuren a los jóvenes de Ayotzinapa que estudian en una escuela donde lo único que es les enseñan el comunismo, los pensamientos de otras ideologías. Pues yo respeto lo que digan, pero el caso Ayotzinapa fue otra. Más bien la vergüenza le debería dar al régimen actual. A mí como mexicano me lastima ver que casi echaron a estos expertos. Y sobre todo, estaba yo leyendo que más de 17 de las personas que fueron detenidas por ese asunto de Cocula, de Ayotzinapa, fueron torturadas, fueron golpeadas, a unos hasta toques eléctricos en el recto les dieron y en los testículos, y está documentado, no lo estoy inventando. Es más, yo por aquí lo debo de tener, estoy seguro que lo debo de haber publicado yo en mi revista Claridades de Michoacán, en el último o penúltimo número, y se llama El terror de las mazmorras, de Anabel Hernández, una destacada periodista.
muchos de las personas que fueron obligadas a declarar mentiras, porque declararon puras mentiras bajo tortura, bajo la siembra de supuestas probanzas que hicieron la Procuraduría General de la República, fueron torturadas para autoinculparse. Es que es una porquería lo que hacen los que están en esas instituciones. Todo lo que hacen es proteger a los que son responsables de un hecho tan grave como el de Ayotzinapa. Por eso les surgía que ya prontito se fueran los del grupo interdisciplinario de expertos independientes. Y ya no me alargo más por razones de tiempo. Les agradezco sus mensajes y nos seguimos escuchando. Hasta luego.